con una confianza en sí mismo genuinamente estadounidense, imbuido por el espíritu de los visionarios. Así era Stock Rush, cuya esposa era la tataranieta de una de las parejas que feneció en el Titanic. Otro guiño funesto: en uno de los videos de propaganda de Ocean Gate, la gran empresa dueña del Titán, el mini submarino de 7 metros que se llevó consigo a 5 vidas. Stockton Rush explicaba en aquel video de propaganda, diciendo literalmente: me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo: serás recordado, hijo, por las reglas que rompas. Bueno, yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Creo que las he roto respaldado por buenos ingenieros y también por la lógica. Titanio y fibra de carbono, los materiales del sumergible. ¿Hay una regla para no hacerlo? Pues yo lo hice. Así que puede que la épica que rodeó el naufragio del Titanic en el año 1912 no hubiera pasado de mero ruido hoy en las redes sociales. Pero el cúmulo de preguntas que hoy suscita el final del Titán, el aparatico, reverbera con más intensidad que cualquier clamor virtual destinado a apagarse. Todo es interrogante, todo. La primera de todas las preguntas es ¿cómo, pese a las advertencias de riesgo incluso catastrófico para la exploración, 5 personas asumieron ese riesgo, firmando un consentimiento que mencionaba 3 veces la posibilidad de perecer en la primera página, para embarcarse en un aparato con el tamaño de un zulo y bajar casi 4000 metros de viaje submarino? El propio Julio Verne se habría visto superado por el argumento. La cuestión derivada de la primera pregunta es obvia: si está suficientemente regulada o no la pujante industria del turismo submarino, extremo o de aventura. Aquí saldría la pregunta: ¿quién pagará la factura del colosal despliegue, con participación de medios humanos y materiales de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido? Porque en fin, se coordinó desde el mando de la Guardia Costera en Boston y no desde San Juan de Terranova, Canadá, el puerto donde el mes pasado estaba amarrado el Titán a más de 700 kilómetros del pecio del Titanic. La pregunta más fácil de responder es una retórica: si de verdad compensaba el riesgo. Punto. Lo cierto es que la triste suerte del Titán tiene algo de infausta revancha. A diferencia del hundimiento del transatlántico en su viaje inaugural, cuando los pasajeros de primera clase tuvieron más probabilidades de salvarse, esta vez la riqueza de los tripulantes, que pagaron $250,000 por cabeza para ver por una diminuta escotilla el resto del Titanic, no le sirvió de nada. El Titán ha hecho tabla rasa de la fortuna y el infortunio también como paradoja. Lo irónico es que al menos 46 personas viajaron con éxito en el sumergible de Ocean Gate al lugar del naufragio del Titanic en 2021 y 2022. Según las cartas que la compañía presentó ante un tribunal del Distrito Federal de Norfolk, en Virginia, que supervisa todo lo relacionado con el pecio del Titanic. Pero tanto antiguos empleados de la compañía como pasajeros han planteado dudas sobre la seguridad del sumergible. Si a eso se añade la falta de regulación de las actividades de exploración submarina, en comparación con los viajes espaciales, el sector subacuático es mucho más laxo. El resultado solo podía ser fatal, como lo demostró la implosión del Titán. Así que aquella tragedia pudo haberse evitado, quizá cuando el exdirector de operaciones marinas de Ocean Gate denunciaba en 2018 que el casco del submarino podía tener grietas o estallidos a medida que el casco tensaba bajo presión. Era inadecuado y podría someter a los pasajeros a un peligro potencial, porque no resistía la presión el casco. Era demasiado débil, dijo David Longchamp, exdirector de operaciones marinas de la empresa. La empresa rechazó las acusaciones, como volvió a hacer una vez más el viernes
23 de junio del 2023, criticó y dijo que el Titán tenía todas las normas de seguridad a bordo y afirmó que aquel exdirector de operaciones fue despedido por negarse a aceptar las garantías del ingeniero jefe de que el protocolo de monitorización era más adecuado para detectar fallas que un método propuesto por él. Arthur Loeb sería uno de los primeros clientes de la empresa. Comparó su inmersión hace 2 años con una misión loca. Imagínate un tubo metálico de unos metros de largo con una plancha de metal por suelo. No puedes estar en pie sino sentado. Tampoco puedes arrodillarte, solamente sentado. Todo el mundo está sentado casi encima de los demás. No puedes tener claustrofobia. Lo mismo dijo Alan Estrada, el youtuber aventurero. Aunque a Alan le fue bien, bajó al Titanic y disfrutó del viaje, fue espectacular, pero dijo que no lo volvería a repetir. Como suele ocurrir, para estos temas siempre consultan a gente con experiencia. Y el director James Cameron, director de la película El Titanic, ya ha bajado más de una 20 de veces al lugar donde se encuentra el Titanic. Y habló y dijo: para mí no había duda. No había lugar para la búsqueda. Cuando por fin bajaron un robot el jueves, lo encontraron en cuestión de horas, tal vez minutos. Para Cameron, los informes sobre las 96 horas de aire respirable a bordo y la detección de ruidos submarinos fueron una prolongada farsa, una pesadilla que dio falsas esperanzas a las familias. Así que hasta ahora se han encontrado 5 grandes restos del aparato a unos 500 metros de la proa del Titanic, del inmenso Titanic. Así que allí sería el fin de aquella nave que parecía el tope de todos los esfuerzos humanos y científicos y tecnológicos en el Atlántico Norte. Se desintegró el Titán, llevándose consigo las vidas de sus 5 ocupantes, quedando solo los restos del aparato a una profundidad de 3.800 metros. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. La firma del consentimiento por parte de los perecidos en el Titán, donde absolvían de todo riesgo a la compañía, quizá pueda invalidar la petición de indemnización de algunas de las familias, si lo quieren hacer más adelante. Sin embargo, por negligencia, sí podría prosperar alguna demanda, pero las acciones legales se enfrentarán a otros retos a la hora de determinar responsabilidades. Y es que Ocean Gate, la compañía del Titán, estaba bien protegida. Por ejemplo, Stockton Rush, uno de los que pereció, declaró: Ocean Gate, la emperatriz matriz, es estadounidense, mientras que Ocean Gate Expedition opera en las Bahamas. Tenía su sede allá. De cara a la responsabilidad civil, cabe preguntarse también si el Titán estaba asegurado o si podría reclamarse al seguro de la nave nodriza canadiense, el rompehielos Polar Prince, que lo trasladó a bordo hasta la zona de inmersión. Los países de origen de las víctimas podrían también presentar demandas, puede que también por el coste del colosal despliegue de búsqueda y también de rescate. La exploración en aguas profundas, las leyes y las convenciones pueden soslayarse con más facilidad que en otros campos. El Titán no estaba registrado como buque estadounidense ni en los organismos internacionales que regulan la seguridad, según declaró a medios locales Salvatore Mergoliano, profesor de la Universidad de Campbell de Carolina del Norte, especializado en historia y política marítima. Tampoco tenía la clasificación de la industria marítima que establece normas sobre cuestiones como la construcción del casco. Las operaciones sumergibles en aguas profundas están en un punto que se asemeja a la situación de la aviación a principios del siglo XX, todavía en sus inicios.
La aviación estaba en pañales y hubo que esperar a que se produjeran incidentes para que las decisiones se plasmasen en leyes. Llegará un momento en que no habrá que pensarlo mucho, ni mucho menos 2 veces antes de subirse a un sumergible y descender 4000 metros, pero aún no hemos llegado a ese punto. Así que este tipo de actividades atraen menos escrutinio que la de las empresas de viajes espaciales. En el caso del Titán, ello se debe en parte a que operaba en aguas internacionales, lejos de las jurisdicciones. Y eso fue así porque Rush no quería verse limitado por las normas. Como él mismo dijo, tener al día a una entidad externa sobre cada innovación antes de ponerla a prueba en el mundo real es anatema para la innovación rápida. Escribí él mismo en su blog. Carrera contra reloj titánico, esfuerzo colosal, despliegue de medios humanos podrían ser los verbos, incluyendo tecnología. Así que no se ha escatimado como si fuera una batalla épica en estos días, como si el mundo asistiera al segundo naufragio del Titanic. Nada que ver, sin embargo, con la majestuosidad del transatlántico, un prodigio de su época, que a la postre fue derrotado por un iceberg. El Titán era un cilindro angosto, parecido a un tubo metálico sin espacio para estirar las piernas, casi un juguete, piloteado con una palanca de consola de videojuegos, a merced del proceso de un océano tempestuoso. Sus 5 ocupantes han acaparado durante 4 días la atención que se les niega a los náufragos de otros mares. Pero una cosa es segura, que dentro de unos 100 años serán el mejor de los casos, una nota a pie de página de la historia del Titanic. La implosión. La implosión es el hundimiento hacia adentro de las paredes por la mayor presión del exterior, lo que provoca la rotura del casco, porque era demasiado débil. Fabricaba a base de titanio y fibra de carbono, muy buena, pero no resistió. La Guardia Costera estadounidense no alberga dudas sobre las causas del siniestro, aunque entre la localización de los restos y su identificación pasaron algo más de 3 horas, porque fue realmente así. Desde el mismo domingo, ya más o menos tenían idea de lo que había pasado. Sin embargo, dieron algo de esperanza a las familias. Para determinar que se trataba verdaderamente de fragmentos del Titán, había que tener en cuenta que el lecho marino donde reposa los restos del Titanic están tapizados de restos de todo tipo, no solo el gran naufragio de 1912. Lejos de la leyenda tejida a partir del siniestro, la zona es más una escombrera que un sitio histórico. Por eso un robot capaz de alcanzar el lecho marino y enviar imágenes a la superficie había sido desplegado horas antes en la zona del Titanic para investigadores franceses. Pudiesen determinar qué había pasado con el Titán. El Victor 6000, así se llama el robot, estaba dotado de brazos mecánicos que pueden efectuar maniobras extremadamente delicadas, como cortar y remover restos. Tal vez la tarea que permitió delimitar la presencia de los del Titán. Mientras un segundo robot también fue lanzado, el Juliet, con más de 200 horas de exploraciones en los restos del Titán, o sea, ya con experiencia. No llegó a tiempo al área, de unos 26.000 kilómetros cuadrados, casi la extensión de la Comunidad Valenciana y 2 veces el tamaño del estado de Connecticut, que es muy grande. 2 nuevos barcos de Canadá y Francia se habían incorporado también esa misma jornada, en medio de condiciones meteorológicas cambiantes. El operativo internacional estaba formado por fuerzas de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. Pese al tiempo transcurrido desde que el domingo se perdió pista del sumergible, la Guardia Costera de Estados Unidos, un cuerpo uniformado especialista en labores de salvamento, coordinó todo el operativo y siempre se resistió a tirar la toalla. La difícil decisión a la que terminarían llegando fue cuando el portavoz
ponía fin a las tareas de búsqueda. No era algo que se hubiera planeado, al menos de manera explícita. Habían variables que escapaban al pronóstico de la ciencia, imponderables que entraban más en la categoría de deseos que de la realidad. Por eso la noticia de que los ocupantes hubieran estirado hasta unas 96 horas de aire disponible, esperando su rescate y respirando despacio, sin ceder al pánico, era prácticamente imposible. Por eso una de las cláusulas del consentimiento para realizar la inmersión era no sufrir de claustrofobia, ni ponerse nervioso por el espacio tan pequeño. Así que con una palabra sabia, el almirante y jefe del mando de control de búsqueda afirmaba que el aire de la cabina del Titán se había agotado el día jueves a las 7 y 8 de la mañana. Así que si se agotaba en teoría el aire en el Titán, que eran 96 horas, quizá también la vida de los 5 ocupantes a bordo pudo agotarse desde hacía muchas horas, o quizá días, porque se especula que prácticamente desde el mismo día implosionó. Por eso es esencial recoger la mayor cantidad de posibles restos, incluidos fragmentos de la fibra de carbono con la que se fabricó parte de la embarcación, para que las autoridades puedan reconstruir lo que sucedió. Los esfuerzos para mapear el área en la que se encontraron partes del Titán continúan, y ya se han hallado 5 piezas importantes del resto, entre ellas el cono de la nariz, llamada portilla delantera, y las campanas de los extremos. Ahora todo se centra en los hidrófonos, que son micrófonos submarinos que se utilizan para escuchar todo lo que está alrededor de un submarino. Así que es posible que los hidrófonos, esos mismos que ayudaron a establecer que el submarino ARA San Juan argentino había implosionado en 2017. Así que es posible que los hidrófonos hayan detectado el final del Titán y podrían dar pistas sobre el momento exacto en el que ocurrió la tragedia, a las cuantas horas de haberse sumergido más exactamente. Así que esperamos que te haya gustado este video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Y no se te olvide darle clic a la campanita y colocar recibir más notificaciones